Vamos a pasar a escuchar a una persona que está allá en el Palacio de Justicia Ciudad Nueva para que nos dé sus impresiones y vamos a conocer de quién se trata y por qué es importante para él estar presente en el día de hoy. Mi nombre es Wilton Tejeda. Mi esposa, mamá de esposa de Yanira Sosa, ambos perdimos a nuestra hija en la fatídica tragedia del Yesé, de la cual jamás se podrá olvidar el nivel colosal de esta tragedia. Nuestra hija, que era médico de profesión, 26 años, ni siquiera amores tenía, estuvo en el Yesé ese día junto a 4 personas más, de las cuales todos murieron. Hoy, al celebrarse esta audiencia, lo que queremos dejar claro y seguro es que confiamos en esta justicia y que será para la justicia dominicana, para todos los entendidos en materia judicial, una decisión que marcará un antes y un después en nuestra historia dominicana. Reitero mi confianza en los jueces, que darán su veredicto apegado a lo más sagrado, la fe divina. Nosotros como padres estamos sedientos de justicia y queremos que se haga justicia, porque el caso Yesé no es un caso fortuito en Dominicana, es un caso del cual los propietarios tenían conocimiento y causa de las debilidades que existía en ese local, que antes era un cine, y ellos lo modificaron según su criterio, sin ninguna logística de profesionales, para convertirlo en una discoteca, que se fue la discoteca más famosa de República Dominicana. Hoy nos quedamos con el dolor de nuestras familias y todos los que están detrás de mí, que hemos perdido un familiar, que hay un vacío en cada hogar dominicano y que esto jamás podrá quedar impune. Nunca jamás podrá quedar impune, porque la justicia dominicana se está poniendo a prueba y deberá tener un veredicto que castigue a los que improvisadamente quieren entablar ramadas para lucrarse de grandes millones y beneficios a costa de la poca supervisión de los locales. Llegan al alma y nos impactan a todos. Un padre que ustedes vieron cómo perdió a su hija de 26 años, hablamos de Melissa Tejeda, médico. Conocemos también a su madre, dueña de una tienda, una boutique muy conocida aquí en el Distrito Nacional. Él se llama Wilson Tejeda y hablaba como si ustedes vieran una representación de familiares, porque estaba respaldado por otros familiares que estaban ahí. Y decían una sola palabra: queremos justicia. Y esto es una prueba para la justicia dominicana, decía él, con mucha fuerza y con mucho dolor al mismo tiempo. Y en efecto, se está poniendo a prueba el sistema judicial en un caso como este tan delicado y que tiene tantas aristas. Y como la justicia es tan delicada, nosotros hoy nos hemos hecho acompañar de abogados expertos en el derecho penal. Vamos a comenzar con uno que está aquí a mi derecha, que agradezco esta invitación en este momento. Mi hijo sí, Nairobi, cuenta conmigo. Carlos Mesa, abogado penalista. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nairobi, por la invitación al espacio y vamos a estar compartiendo con toda tu audiencia. Carlos, para que la gente entienda, cuando hablamos de una audiencia preliminar hoy, ¿qué es lo que se espera en este tipo de audiencia? Bueno, perfectamente, estamos hablando de la etapa intermedia. El proceso penal se divide por etapas. La etapa investigativa o la etapa inicial inició con la imposición de la medida de coerción en junio del 2025, y a partir de ahí entonces se inicia esa etapa preparatoria en el cual el Ministerio Público recaba todas las pruebas, hace los peritajes como vimos
se designó una comisión de peritos para hacer lo que es el informe estructural, que finalmente se obtuvo en septiembre. También se interrogaron personas, el tema de los audios y las grabaciones de WhatsApp se fueron enviadas al DICAT para analizar esas conversaciones entre el famoso empleado Gregory Adames y Maribel Espaillat, entre otras cuestiones. Todo eso fue recabado durante esa etapa preparatoria. Luego de esto vimos también como, por ejemplo, partiendo de la base que hay muchas querellas, muchas personas que fueron denunciantes se convirtieron en querellantes, y pocas personas, a pesar de que prometieron que iban a presentar, que es una buena preliminar. ¿Cómo se fue? se quedó, creo que entonces solamente La preliminar. una evaluación alternativa. Todo eso ocurrió durante esa etapa. Y ya a partir del depósito formal, de lo que fue el acto conclusivo del Ministerio Público, en esa famosa instancia de 152 páginas, alrededor de unos 300 de pruebas, pues ya ahí inicia esta segunda etapa de la etapa intermedia o la audiencia preliminar, que fue depositada ante la coordinación de los juzgados de instrucción. Conforme a ese sistema aleatorio, entonces salió apoderado el primer juzgado de instrucción que preside el magistrado. ¿Y qué pasa hoy? Imaginemos que inicia la audiencia. ¿Qué se prevé que va a pasar allí? Bueno, sin mayores inconvenientes, se supone que es una audiencia o un juicio a la prueba. En ese juicio, básicamente, tenemos una situación un poquito ambigua, ya que nos encontramos ante dos códigos procesales penales en el cual, conforme a las reglas de la lógica, se le debería operar las reglas del artículo 194 del código anterior. Sin embargo, sabemos que ya hoy tenemos un código totalmente nuevo. Cuando fue depositado ese acto conclusivo, fue conforme a las reglas del 194, y las defensas y todas las partes creyentes tenían un plazo de a menos de simplemente 10 días, porque esto fue un caso declarado complejo, para proponer lo que eran las pruebas a descargo. Con este nuevo Código Procesal Penal, el plazo se duplica, por lo tanto las partes, entiendo yo, que tienen toda esa prerrogativa. Ahora, ¿qué ocurre? En el día de hoy se supone que deben de ser invitados todas las partes, pero hay un revuelo de que no, siempre es difícil que se conozca esto en una sola audiencia. Estamos hablando de un caso complejo, con multiplicidad de víctimas y multiplicidad de actores. Pero se prevé que debe ser un juicio breve a la prueba. Ahí el Ministerio Público presenta su acto conclusivo, se lee lo que es la parte fáctica, los hechos, que tienen alrededor de 30 páginas solamente de hechos. Está bien sustentada el acto conclusivo, pero vi muchas falencias que quisiera explicar sobre ese acto conclusivo, porque estamos hablando de que, de hecho, no vi ni siquiera, o sea, las empresas no están tipificadas. No se tipifican. Ni siquiera como terceros civilmente demandables. ¿Y eso qué implica? Eso a mí me preocupó bastante. ¿Por qué? ¿Qué implica que no estén? Pero vamos a ver, estamos hablando de que, se supone que las empresas, conforme a las teorías de este proceso, y de hecho en la parte fática se menciona a las empresas tuvieron que ver con el tema, por ejemplo, el tema de la permisología, todo tenía que ver con las empresas, los empleados tienen que ver con las empresas, y además el tema de los bienes, ni siquiera se le ha impuesto medida de coerción real a los bienes. Eso a mí me preocupa. O sea, si yo estuviera del lado de las víctimas y veo que no hay una empresa señalada ni siquiera como tercero civilmente demandable, eso para mí sería preocupante. Ojalá, y espero, porque no he visto ni las querellas ni la actuación alternativa que depositaron algunos de los abogados por un tema de dolo eventual, de homicidio voluntario con dolo eventual. Ellos están pidiendo que se haga esa nueva calificación jurídica. Pero en esa que te refieres, que es la del Ministerio Público, que no estén las empresas en la parte conclusiva, ¿qué implicaría para las víctimas? Implicaría que, vamos a ver, si finalmente en un juicio de fondo Maribel y Antonio son condenados, ¿sobre quién van a recaer esas sanciones a imponer? Si no se imputan las empresas, si no se involucran las empresas como terceros civilmente demandables, no hay forma de que eso
las víctimas puedan perseguir. Ni Sería, siquiera el Ministerio Público. sería con el patrimonio personal de ellos Sería- dos, entonces, no con eso, las empresas. Eso es un absurdo. Para mí, desde el punto es un error. De hecho, del Ministerio Público, que vemos que en todos los casos siempre va por la pena máxima, por o sea, la complicidad del proceso, y que en este caso se decantó inicialmente por un homicidio involuntario, un 319-320. ¿Por qué no esperó mínimamente o no atacó conforme a esa teoría? Porque es un dolo eventual lo que se presume, porque el dolo eventual, y eso sí tengo que explicar, tiene que ver, por ejemplo, con esa voluntad que tenía la persona o ese dominio de los hechos que tenía la persona y no detuvo las actuaciones. Entonces, efectivamente, o sea, pudo, y conforme hemos visto, conforme los análisis, vemos que tanto Antonio pudo, de hecho, el día de la tragedia, el día 7, un día previo a la tragedia, se ven las conversaciones de Gregory y varios empleados, donde se le decía lo que estaba ocurriendo, o sea, que él pudo detener esa fiesta y no la detuvo. Sí, en esa teoría del dolo eventual es que el abogado Giancarlo Martínez Perfecto. depositó, él conversó con nosotros esta mañana y hablará con nosotros también ya cuando la audiencia inicie. Él me dice que hasta ahora es el único que ha depositado formalmente, aunque hay otros abogados que han manifestado públicamente su interés de presentar también esa acusación por dolo eventual, homicidio voluntario por dolo eventual. Exacto, pero correcto. hasta ahora solamente lo ha hecho él formalmente, me dice. Perfecto. Por eso te decía, entonces ahí, porque fíjate que en esta etapa, y tú decías qué va a ocurrir en esta etapa, lógicamente el juez de esta etapa, el juez de instrucción de esta etapa puede, efectivamente, no el hecho de que el Ministerio Público vaya a presentar un acto conclusivo, eso no es, vamos a ver, eso no le da al Ministerio Público que va a tener una eventual condena por ese tipo penal. No. Aquí, conforme a las reglas aplicables al Código Procesal Penal, el juez puede ajustar la calificación jurídica a la teoría del querellante. Y de hecho yo lo he logrado en algunas ocasiones. Son casos muy inéditos, pero se puede lograr. Yo he logrado casos, por ejemplo, me tocó efectivamente en la jurisdicción de Jimaní, ante una propuesta del Ministerio Público, una persona que falleció producto de una estocada que le propinó otra persona. Yo pude demostrar, nosotros como abogados de la parte civil y creyente, demostrar que hubo un homicidio voluntario, y nosotros doblamos, y la calificación jurídica se ajustó, fue la de nosotros, no la del Ministerio Público. El Ministerio Público presentó precisamente eso, homicidio involuntario. Y nosotros logramos. ¿Y cuál fue la calificación jurídica que fue enviada a juicio de fondo? La nuestra, la del querellante. Entonces, efectivamente... Podría lograrse. Exactamente. Si se ajusta, y por eso vemos que tiene mucho peso el hecho de que se hayan presentado calificaciones jurídicas distintas y hechos distintos, para que el juez pueda tener esas alternativas de pues mandar en a juicio de fondo con esa calificación jurídica ajustada. Sí. Carlos, allá a las afueras del Palacio de Justicia hay toda una movilización que se ha convocado por redes sociales de periodistas y de familiares de personas afectadas. Y tenemos un equipo a las afueras para que nos diga cuál es el panorama.